Academia Peruana de la Lengua saluda la iniciativa de la Academia Brasileña de Letras de convocar a los directores y presidentes de academias de nuestro continente para intercambiar ideas sobre la marcha de nuestras instituciones en nuestros respectivos países. Nuestra institución fue fundada en 1887 por iniciativa de Ricardo Palma, el escritor peruano más importante del siglo XIX, y tiene dos fechas importantes ese año. El 5 de mayo, día en el que la Real Academia Española dictamina sobre su creación, y el 30 de agosto, que cada año conmemoramos, celebrando la puesta en funciones de la institución, bajo la presidencia de Francisco García Calderón y Landa, jurista que había sido presidente de la República en 1883. Palma, cuyo recuerdo en el Perú es tan intenso como lo es en el Brasil la imagen de Joaquín Machado de Asís, fue nuestro segundo presidente desde 1905 hasta 1919, año de su fallecimiento. Hay un hecho que conviene recordar en circunstancias como esta. En 1892, Ricardo Palma fue designado por el gobierno del Perú como representante de nuestro país en los fastos que España iba a desarrollar en ocasión de conmemorarse el cuatricentenario de la llegada de Cristóbal Colón a América. Y llevó el encargo de la Academia Peruana de la Lengua de propiciar la incorporación en el diccionario de la institución madrileña de numerosos vocablos americanos, propios del español o castellano de estas tierras. Recuérdese que en el plano ideológico la mentalidad de los académicos españoles, hasta bien entrado el siglo XX, estaba estrechamente ligada al tema que aparecía en el escudo de la institución: normar, fijar y dar esplendor. En términos prácticos, Palma era un adelantado, un lingüista intuitivo que sabía ya en ese entonces que los cauces por los que va el lenguaje son predominantemente orales, sin esperar la venia de los doctos diccionarios, y comprendía que las instituciones académicas, para estar a tono con los tiempos, tienen que estar atentas a lo que ocurre en calles, plazas y campos, donde están los habitantes. En el momento que ocurrían los hechos que se narran, Palma tenía 49 años y conservaba la vehemencia de la juventud. Asistió a varias sesiones de la Real Academia Española, donde se enfrascó en discusiones con los miembros del número de esa corporación, con resultados lamentables, pues los vocablos que proponía fueron rechazados en bloque. Se pensaba en la península que las palabras americanas del castellano eran provincialismos y que deberían permanecer así. Otra es la doctrina que se ha impuesto en el siglo XX y en el siglo XXI, y conviene recalcarla en un foro como este. El lenguaje es de todos los hablantes. Son ellos el juez supremo que dictamina sobre los usos y costumbres en materia de lenguajes. Y este saber es moneda corriente de las academias de la lengua que mantienen su rectoría en nuestros países, pues saben mejor que nadie que las imposiciones no son positivas en materia de lenguaje, como no lo son en ningún orden de cosas. Las academias han asumido plenamente los saberes de la lingüística y uno de los conceptos básicos que se manejan ahí, el de los niveles de la lengua. Todas las palabras, sin excepción posible, pueden ser usadas en contextos adecuados. La sanción para quien no lo hace es social y no lingüística. En 1951 ocurrió un hecho de gran importancia para la vida de las academias de la lengua española, y es que, por iniciativa del presidente de México, Miguel Alemán, en ese año se fundó en ese país la Asociación de Academias de la Lengua Española, que inicialmente no contó con la presencia de los académicos españoles por decisión de Francisco Franco, aunque después lo han hecho con especial denuedo y con renovada actitud. A los peruanos nos enorgullece que el retrato de Ricardo Palma se mantenga en el despacho del secretario general de la Asociación de Academias como una expresión del espíritu de unidad que prevalece en todas nuestras instituciones. En este momento hay 20 academias de la lengua española, entre las cuales están las de Puerto Rico, que actualmente es un estado asociado a los Estados Unidos, y la del propio Estados Unidos, dentro del cual el español es la segunda lengua, en permanente expansión. A estas academias americanas hay que sumar a la propia Real Academia Española, la Academia de Guinea Ecuatorial y la Academia Filipina de la Lengua. De manera simbólica, podemos decir que el español es idioma de 3 continentes. Cuando los españoles arribaron al continente americano y trajeron la espada, la cruz y la lengua, para decirlo con palabras semejantes
a la del poeta Hernando de Acuña, como es obvio, no encontraron un continente vacío. Fueron avasallando naciones, pero no culturas y percepciones que permanecen en la hibridez, en el mestizaje social y lingüístico junto al español. Ahora mismo hay dos grandes lenguas en el Perú, la quechua y el aymara, con millones de habitantes, que influyen en el castellano que hablamos, así como ocurre en variada proporción con las 40 lenguas que se hablan en la selva nuestra. En la zona de Madre de Dios hay una lengua que compartimos con el Brasil, el Eseja. Esa es nuestra realidad y en esa actuamos. Alguna vez el escritor cubano Roberto Fernández Retamar escribió que en contacto inicial el originariano aprendía la lengua peninsular obligado por las circunstancias y se expresaba con las dificultades que son de imaginar, inclusive en un escritor de fuste como Guamán Poma de Ayala, contemporáneo del Inca Garcilaso La Vega. Debieron de pasar décadas para que nuestros mestizos americanos se apoderasen de la lengua castellana y escribiesen con solvencia y originalidad, como es el caso de Pedro Peralta Ibarnuevo, muerto en 1743, rector de la Universidad de San Marcos, poeta, dramaturgo, cosmógrafo, matemático, políglota. Andando el tiempo, la literatura peruana ha dado espléndidos frutos, como Mariano Melgar, fino poeta que recoge en español el legado quechua. César Vallejo, nacido en 1892 y muerto en 1938, nuestro poeta universal. O los narradores José María Arguedas, muerto en 1969, o Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura en 1910, o y Blanca Varela, estupendas poetas. Precisamente el mestizaje cultural será el tema central del Congreso de Lengua Española que se realizará en la ciudad peruana de Arequipa, con la participación de intelectuales de 23 países y del gobierno del Perú, la Asociación de Academias, el Instituto Cervantes y el gobierno regional de esa ciudad. Así lo expresa el poeta peruano Efraín Miranda en este poema que voy a leer para cerrar mi intervención. La gramática española cuelga desde Europa sobre mis Andes, interceptando sus sincretismos idiomáticos. Sus grafías y fonemas atacan con los caballos de Pizarro. Mi lenguaje se resiste, se refugia, lo persiguen, lo desmembran. En tantos siglos de guerra intercultural, todas las batallas hemos perdido. Ellos tienen todos los elementos a su alcance, su Estado Mayor en la Real Academia y sus soldados intelectuales. Los nuestros nada, un agrupamiento pasivo al modo Tupac Amaru II. En mi choza ha caído la mano perdida, el manco de Lepanto con vidrios, ácidos, alfileres que contorsionan mi lengua y sangran mi boca. Muchísimas gracias.